Hola, buenos días. Entonces vamos a hacer la exposición de la familia jurídica romano-germánica. Listo. Bueno, pues, a ver, la familia jurídica romano-germánica tiene varias similitudes en cuanto a sus nombres, tiene muchas denominaciones, más bien dicho. La más importante, digamos, es la Civil Law, ¿sí? Que junto a la Common Law, las dos juntas, según De Cruz, forman lo que es conocido como el pensamiento jurídico occidental. ¿Listo? Otro nombre es el derecho continental. Es el derecho continental que se diferencia del insular, digamos, correspondió con el derecho inglés y el derecho continental en el ámbito europeo. René David desarrolla el término de sistema romanístico, también se desarrolla el término del romano cristiano y también el del sistema neorrománico. Bueno, como características de la familia jurídica romano-germánica, seguimos con la idea de René David. Entonces, que la unidad de este grupo de derechos son la comunidad ideológica en la que se apoyan y la que intentan llevar a la realidad. El común origen de estos derechos, digamos que expresado en el derecho romano, ¿sí? El común origen, el tronco común es el derecho romano. Su concepción general como de la fuente jurídica, teniendo en cuenta que la fuente jurídica principal es la ley codificada, la ley general, los principios generales, son la fuente más importante de este derecho, del civil law, del romanístico. Digamos que también el parentesco en cuanto a sus métodos de investigación de los juristas. Digamos que entonces el panorama de los sistemas jurídicos contemporáneos tiene que referirse a su dimensión histórica para poder ser explicados. Con este orden de ideas vamos a hacer rápidamente una reconstrucción histórica en cuanto a compete esta familia jurídica. Entonces, para poder hablar de esta familia jurídica tenemos que hablar del derecho romano. El derecho romano como tal, el que digamos que se aplicaba en tiempos del Imperio, la República, no es el que, digamos que el que terminó siendo el papá de nuestro derecho actualmente, sino que ese, digamos, entre comillas, el papá, o sea, el del código de Justiniano, el derecho de Justiniano, son unos es el mismo derecho romano, sin embargo, con unas adiciones que ya explicaremos en su momento. Ahora, además del derecho romano, del derecho romano salen, además de elementos históricos que ya mencionaremos, salen aspectos como el derecho canónico, que precisamente se desarrollan en lo que es la Edad Media, el derecho natural, y bueno, y de alguna manera lo que mencionó la profe en la clase del tema de Zweigri-Kotz, el derecho germano también se deslinde un poco del derecho romano, sale de ahí del tronco común. ¿Listo? Entonces, ya tiempo después, vamos a decir, vamos a sacar de que el derecho romano se va a convertir en el Corpus Juris Civilis, que es la edición, digamos, por parte del emperador bizantino Justiniano. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a realizar, para poder hablar del derecho romano, vamos a hacer una reconstrucción histórica. El derecho romano surge, se entiende que se entiende por momentos históricos. Entonces se clasifica desde el arcaico hasta el de Justiniano. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por la época arcaica, que inicia desde la fundación mítica de Roma, aproximadamente en el año 753, con la Loa, Rómulo y Remo, tal, el Monte Palatino, digamos la fundación mítica. ¿Listo? En el territorio de la Lazio. ¿Listo? Este momento arcaico finaliza cuando se expiden la ley de las 12 tablillas o tablas, donde se desarrollan los temas de la propiedad, la posesión, las obligaciones, digamos que lo que es la manifestación del derecho privado. ¿Sí? Además, en esta época arcaica se desarrolla también el tema de la familia romana, ¿sí? Las primeras huellas de esta idea de la familia, la herencia, la tutela, la cuartela, y precisamente en el año 449 a.C., seguimos en un momento de la monarquía romana, que seguían existiendo reyes en Roma, me refiero. Cuando se expiden estas leyes pasamos a la época preclásica. Digamos que esta época resulta la más amplia en la medida de que históricamente pues veníamos de una monarquía, después se tumba la monarquía para pasar a una época de república, digamos, de alguna manera trataban de parecerse a los griegos, a lo que se conoció como la democracia ateniense, cosa que pues, bueno, no se terminó haciendo a cabalidad, digamos. Pero entonces esta época preclásica
comprende un montón de cambios históricos, sociales y económicos que vamos a ver. Precisamente veníamos de una monarquía, pasamos a la república. La república va a tener una expansión sin precedentes. Van a haber, digamos que, dos guerras muy importantes que van a ser las púnicas y las macedónicas. Aquí está el mapa, aquí tenemos el mapa, digamos que esta es la máxima extensión del Imperio Romano. Esta es la máxima extensión del Imperio Romano. Entonces las guerras púnicas, al menos en cuanto a la expansión territorial que comprendió, fue lo que actualmente la Hispania, la anterior y la provincia del África y también un pedazo del Mediterráneo occidental, las guerras púnicas, lo de Aníbal, todo eso que conocemos. Y también las guerras macedónicas pues comprenden, digamos que la batalla más importante, la de Pydna, que es la imposición de la legión sobre la formación hoplítica griega, bueno, que es el momento en el que las guerras macedónicas es el momento en el que Roma somete a Grecia, ¿listo? Entonces, y esa Roma es una república romana en ese momento, digamos que, y se va expandiendo. Ese estado romano se va expandiendo y pues como va expandiéndose se va volviendo la potencia más importante del Mediterráneo. El comercio sube un montón, el tráfico mercantil se expande un montón. Entonces la transformación de la sociedad va muy rápido. Entonces pues seguimos, digamos que en la regencia, seguimos con la vigencia de las leyes de las 12 tablillas. Sin embargo, va a llegar un momento en el que la república, en la crisis del siglo I antes de Cristo, va a llegar un momento en el que la república va a tener una crisis, va a entrar en decadencia. Entonces, bueno, lo que conocemos de Julio César, que va a ir a Francia, que va a ir a la Galia, va a conquistar la Galia, tal, que sube a Inglaterra, va un poquitico, después que no termina siendo concluyente la conquista, luego baja, pasa el Rubicón, inicia la guerra civil, le gana Pompeyo, tal, después lo matan, después aparece... bueno, antes de eso se había impuesto el triunvirato. Con la imposición del triunvirato cae la figura de Cicerón, que quizá es el último representante de la República Romana. Digamos que con la muerte de Cicerón podría decirse que ya es finalizada el tiempo de la República y es un momento de transición al imperio que termina imponiéndose ya el imperio como tal con la figura de Augusto. Entonces aparece Augusto, le gana a Marco Antonio, el segundo triunvirato, le gana a Marco Antonio, toma Egipto, lo pone dentro de su imperio y esto representa un montón de cambios y con el inicio del imperio vamos a dar lugar a la siguiente época va a ser la época clásica. Esta etapa clásica va a representar un momento de auge, de cúspide, de no solamente jurídicamente, además históricamente, social, económico, un montón de mejorías, digamos. Siguiendo con esta línea del tráfico mercantil, Roma se va a convertir en un imperio mundo en la medida de que va a manejar todas las relaciones mercantiles, va a manejar muchísimo dinero, digamos. Entonces vamos a añadir una nueva legislación llamada la decemviral, pero como hay que tener en cuenta entonces todos estos cambios que va teniendo la sociedad, rápidamente las leyes van perdiendo vigencia, ¿sí? Va a incluirse la idea de la interpretatio, digamos que de alguna manera podemos relacionarlo con la idea de la analogía. Va a aparecer con mucha más fuerza la idea del pretor romano como juez. Actualmente digamos que la traducción de latín al español es juez, magistrado, digamos. Y va a ser el abanderado de la idea esto ya es un invento mío, de la idea de la autopoiesis del derecho. Digamos que poco a poco él mismo se va actualizando. Entonces, por medio, digamos, de la idea del interpretatio, de la analogía, de las problemáticas, la idea, digamos, en el papel era de alguna manera eso. Y todos estos cambios van encaminados al desarrollo del derecho privado, en principio. ¿Listo? Y también podríamos decir que veníamos de un rigor formalista y íbamos más bien pasando a una época de consensualismo. Esta época clásica de cúspide va a finalizar en el año 235 después de Cristo, luego de que se termine el reinado, el imperio de Alejandro Severo y empiece la decadencia del Imperio Romano. Se me olvidó mencionar que el Imperio Romano para que se consolide como potencia en Europa, más bien como única potencia en Europa,
Estas son las fronteras del Imperio Romano. Pues el Rin era la norte, la del Danubio era un poquito más allá al oriente, y bueno, la otra de los partos, la otra frontera de los partos, o bueno, o los sasánidas en su momento, pues ya es oriental, ya digamos que no nos compete. En este momento los bárbaros empiezan a quebrantar esas fronteras naturales de los ríos Rin y Danubio, y se empiezan a meter, empiezan a asediar y empiezan a generar lo que es ya la decadencia de Roma, que a las legiones no le pagan, que las carreteras dentro del imperio, sabemos que para que un imperio sea imperio, un imperio fuerte, una potencia, sus carreteras internas nacionales tienen que estar seguras, y pues precisamente estas carreteras dejaron de ser seguras por el movimiento intrusivo de los bárbaros. Entonces empezó una decadencia del Imperio Romano que termina cayendo en Occidente, tal, antes que había sido separado el imperio en dos, de Honorio y Arcadio, tal, eso que ya lo sabemos. Pero entonces precisamente el emperador, o más bien la figura del poder en Roma, cogió las maletas y se fue a donde seguían finos, que eran Bizancio. Ahí estaban bien. Entonces ahora el foco del poder en Roma era el imperio bizantino, llamada la Segunda Roma. ¿Listo? Va a aparecer la figura de Justino I, que va a mejorar el comercio, tal, que va a hacer unas conquistas, pero digamos que el más importante es el hijo de Justino, que se llama Justiniano. Justiniano asume el poder en el año 527, y precisamente lo que él va a hacer es mejorar todos estos problemas sucedidos en la época postclásica, que precisamente el mayor problema era la carencia de publicidad de las constituciones dictadas por los emperadores. Había una falta de coordinación entre el derecho vigente, y esto producía una anarquía jurídica. Digamos que lo que trataba de hacer Justiniano era renacer el código gregoriano, hermogeniano y teodosiano que habían sido hechos en la época posclásica. ¿Listo? Entonces precisamente la idea de Justiniano era, ante una situación de caos más o menos visible, era buscar una sistematización de criterios para codificar el derecho romano. Y bueno, es precisamente esa codificación del derecho romano se termina haciendo en Bizancio, y es lo que va a terminar apareciendo, que va a terminar haciendo, perdón, el emperador Constantino. Entonces la figura del emperador viene a proyectar la sistematización con respecto al restablecimiento del equilibrio conforme a las disposiciones antitéticas que se hacían antes, precisamente lo de la anarquía jurídica, reviviendo ese término. Entonces él ordena la publicación, y pues termina saliendo lo que es el Corpus Juris Civilis, que está conformado por el código, el digesto, las instituciones, las novelas, que son el código, leyes imperiales. El digesto es el código de pandectas, que prácticamente su objetivo era corregir todo el derecho civil, toda la jurisprudencia romana, y además de eso era reunir la doctrina de los juristas romanos previos, digamos, por ejemplo Cicerón, que ya lo comentamos. Las instituciones pertenecientes a la obra de Justiniano era una obra didáctica, como precisamente la idea del derecho es que vive en constante evolución. La idea era facilitar el aprendizaje, era una obra con un fin didáctico, ¿sí? Y las novelas eran 9 leyes llamadas constituciones imperiales, dictadas durante el reinado del emperador, y digamos que el objetivo era derogar las leyes anteriormente mencionadas, en la medida de que el emperador era el abanderado del derecho, ¿sí? Entonces, de este Corpus Juris Civilis se comenta que es el hito más importante de la historia de la familia jurídica romano-germánica, e incluso dicen que es el hito más sobresaliente de la historia jurídica del mundo occidental, ¿sí? Seguramente no nos metemos en el oriental, no conocemos absolutamente nada. Entonces, para seguir explicando la historia del derecho, entonces ahora el texto nos comenta más o menos una evolución del derecho de esta familia jurídica romana. Entonces comenta que luego de la muerte de Justiniano en principio siguió en vigencia el código de Justiniano hasta la caída, que bombardearon las 3 murallas de Bizancio, los turcos. Luego llegó el momento de decadencia de los turcos, aparece el derecho griego, más o menos en el siglo XIX, 1830, comentan, hasta la Guerra Mundial, que ya cuando empiezan, hasta la Segunda Guerra Mundial, al final, que se empiezan a posicionar los convenios y todo eso. Ahora luego, el derecho romano en Occidente. Precisamente el medioevo, pues naturalmente es la consecuencia de lo que pasó en la caída del Imperio Romano en Occidente. A ver, aparecen las escuelas del derecho y precisamente la evolución de las mismas. Aparece la idea de los glosadores,
eh, surgidos desde la idea de la Universidad de Bolonia, con una inclusión seguramente del derecho canónico, aparecen los posglosadores. Entonces, desde la Universidad de Bolonia, va a ser una de las más importantes, una de las primeras también, aparece también la figura de Cervantes, que dice que con las universidades se inicia el apogeo en el campo de la doctrina jurídica. Entonces, precisamente con el movimiento de las universidades, y pues después de la caída de... otra universidad es la de Perugia, que es la aplicación, que manifiesta la aplicación de la práctica jurídica. De ahí se deslinda el derecho alemán, de todo ese tema desarrollado por Bartolo Sassoferrato. Digamos que, volviendo al tema de las universidades, de aquí va a salir de aquí es donde se salía el derecho, todo eso en la Edad Media, que bueno, pues que las universidades, que se dictaba las ciencias jurídicas, se dictaba teología y demás. ¿Sí? Entonces también, siguiendo con ese tema de la Edad Media, precisamente en la Edad Media no existía la figura del ciudadano, sino que el rey era el dueño de la vida de los demás entendidos como los súbditos, no habían derechos, ¿sí? Y de alguna manera no había una prevalencia de la ley formal, no había una fuente, sino que la fuente prácticamente era el arbitrio del monarca. ¿Listo? Esa figura de inconformidad del arbitrio del monarca y a partir de esa figura van a salir dos movimientos, dos proyectos históricos y filosóficos que van a ser el humanismo y la ilustración. El humanismo surge en el momento del Renacimiento, que es revivir las ideas griegas, más que todo griegas, y científicas. Va a ser una revolución científica sin precedentes. Los dos mayores exponentes van a ser Newton en el prospecto científico, y va a aparecer la figura mucho antes, va a aparecer Copérnico diciendo todo el argumento del heliocentrismo y demás. Luego del humanismo va a aparecer la ilustración de los humanistas franceses, con el líder, digamos que es Denis Diderot, con el movimiento de la ilustración, digamos que cuya premisa principal es hacer que el conocimiento sea para todos, porque digamos que antes el conocimiento estaba limitado. Entonces, desde la idea de la ilustración era tratar de enseñar a la gente, de ilustrar a la gente precisamente, y todo esto empieza, y también con la idea de que aparezca una contraparte del arbitrio del rey. Va a aparecer la figura del ciudadano luego del estallido de la Revolución Francesa, y la obra cumbre, digamos, la obra salida después de la Revolución Francesa, va a ser el Código de Napoleón, precisamente donde se desarrolla el Código Civil, Código Privado, los derechos civiles, ¿sí? Los derechos civiles no humanos, que eso ya es después. Va a revivirse en ese momento de la Revolución Francesa, van a revivirse los valores romanos, los que veníamos mencionando hace 5 minutos, los valores romanos precisamente. Entonces digamos que el Renacimiento es la resurrección de los griegos, y la Revolución Francesa es la de los romanos. En la medida de que la fuente formal mediata del derecho va a ser la aequitas, y la aequitas se manifiesta del juez, es manifestada por el juez, perdón. Esta manifestación del juez, digamos que actualmente podríamos explicarle de alguna manera como el control constitucional material de la ley. Bueno, eso ya es un tema más distinto, ¿sí? Entonces, el Código de Napoleón entonces surgía por una necesidad de adecuar el derecho a las exigencias de la realidad. Van a aparecer dos movimientos muy importantes, que van a ser el naturalismo, que arguye que el hombre es también como una ciencia, las leyes del hombre son también como una ciencia, entonces que todo el mundo se rige por leyes. Y va a aparecer el movimiento del positivismo con un sustento codificador. Quieren que se codifiquen los ordenamientos jurídicos, y precisamente ese va a ser el movimiento. ¿Listo? Entonces van a sistematizar la ley a los códigos, va a haber un movimiento de derecho eminentemente legislado, y bueno, volvemos a repetir, un derecho codificado. Digamos, terminando entonces que la premisa principal de la familia jurídica romano-germánica es que la fuente principal es la ley codificada. Precisamente, eso ya lo explicará entonces el compañero del common law, del derecho insular y tal,
pues que es el common law, que la premisa principal es un derecho de precedente judicial, de un caso concreto. La característica principal entonces del derecho románico, de la familia jurídica románica, es una ley más general, una ley en cuanto que sea la fuente principal del derecho de esa familia. ¿Listo? Ahora también la lectura comenta tres sistemas híbridos, naturalmente occidentales, en los que se ejemplifica donde conviven los sistemas jurídicos del civil law y el common law, un sistema híbrido. Entonces comenta del tema, vamos a relacionar el de Luisiana y el de Quebec. Digamos que los dos son hijos del derecho francés, de precisamente este código napoleónico. Es la manifestación del Coutume de Paris, que apenas el francés, el Coutume de Paris, que es prácticamente es el derecho de Nueva Francia, de las posiciones de ultramar del Reino de Francia en el momento, o ya después la República Francesa. Eso precisamente es el droit civil, el derecho civil francés, una manifestación del derecho civil francés. Entonces Luisiana, para resumir rápidamente, en el caso de Luisiana, lo que es el common law, la infraestructura y el método pertenece al derecho público de su ordenamiento jurídico. Sin embargo, lo que es encasillar lo de personas, familia, obligaciones, contratos, sucesiones, lo que ya mencionamos que son los principios de la familia romana, vienen del droit civil francés, es decir, pertenecen al derecho privado del ordenamiento jurídico de Luisiana. Ahora, en el caso de Quebec, es también similar en la medida del derecho público, bajo la idea del derecho público, el common law, y el derecho privado, el droit civil francés, o sea, el common law. ¿Sí? Sin embargo, en Quebec ha habido un movimiento quizá de discriminación, de estar rodeado por ingleses, entonces los franceses se sienten como una minoría, entonces lo que han querido fue algo muy similar a lo de España en la medida del virrey injusto, entonces que el gobernante que había puesto la corona británica a Quebec, a la provincia de Quebec, pues era injusto, entonces digamos que el ordenamiento jurídico giraba en torno a la defensa de la autoridad, y digamos que es una discusión que sigue hoy en día de un movimiento independentista de Quebec, de querer autonomía, digamos que es el principio más importante. Y porque digamos que había surgido en el 82 una ley promulgada por Isabel que le daba, que soltaba a Canadá. Sin embargo, esa rienda suelta a Canadá significaba como que sometía a Quebec, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que es una discusión que se sigue viviendo. Y el tema de Escocia, que se deslinde un poco, se sale un poco de este espectro francés. Para explicar en Escocia hay que remontarnos a la historia. Entonces sabemos que el conquistador de la isla de Gran Bretaña fue Guillermo I Conquistador, el de Normandía, el que también le llamaban el bastardo, se metió. Y entonces lo más importante que hizo precisamente es instaurar el derecho romano en Escocia, en la medida de darle mucho poder a los jueces, descentralizar la organización judicial. Y después, muchísimo tiempo después, casi 600 años después, mejor dicho, después ya de la Revolución Gloriosa, ya después de que le cortaran la cabeza a Carlos I y demás, va a existir un movimiento entendido como una recepción del derecho romano por el vizconde de Stair, de Escalera, llamado las Institutions of the Law of Scotland, que significa la sistematización de las instituciones de Justiniano. Repito, es la recepción del derecho romano en Escocia. Actualmente es precisamente eso. Sigue aceptado el common law. Precisamente los jueces escoceses elaboran sus sentencias similar a como lo hacen en el derecho continental, en la medida de que primero buscan el principio general, digamos la ley, y después deducen la solución del caso antes de recurrir al procedimiento, que imagino que será distinto, serán distintas las providencias expedidas por los jueces en el common law. Deben mirar el precedente judicial para explicarlo al caso concreto.
Y como por finalizar, en el texto enuncia que el civil law y el common law deberían estudiarse conjuntamente porque parece que hay un deseo de, de lograr un orden jurídico común. Precisamente estos dos componen la tradición jurídica de Occidente y todo esto es presentado, todo esto se da por la globalización. Nadie es mentira lo de la globalización. Entonces, listo, ahí estamos, ya.